Muy buenas a todos, bienvenidos ya a la segunda temporada de Brimo. Aquí ya en Spotify, en YouTube, en todas partes estamos ya, básicamente. Empezamos ya una nueva temporada con nuevo formato de podcast. Hemos cambiado unas cositas, hemos ordenado otras que había que organizar un poquito. Y ya estamos a tope otra vez con la grabación básicamente. Y hoy tenemos a nuestro invitado reincidente ya. Podemos llamarte reincidente. Sí, no sé, ya llevo varias. Ya Hola a lleva todos. varios. Ahí va, te Teníamos, tiro mi vida. tenemos que tener cuidado con Baby Yoda. Sobre todo, teníamos al inicio, apareció en el segundo episodio, no, el tercero, si no recuerdo mal, que fue la saga del infinito, un punto y aparte, las películas de superhéroes, que fue bastante interesante. Un podcast que si lo queréis escuchar está en Spotify. Y también estuvimos en un pequeño proyecto aparte de Brimo, que era como parte de Brimo en sí, que era La Hipotenusa, que fueron dos episodios cortitos de 15 minutos que están en Instagram. Vamos a hacer un poco de spam en la cuenta de Abrinator, que Qué guay. básicamente todo va a ir ahí, al canal de YouTube de Abrinator, Instagram de Abrinator, pero en Spotify es Brimo. Y en iVoox es Brimo también. Un poco ahí popurrí de nombres, básicamente. Y ya tras esta, por así decirlo, pequeña presentación, ya vamos a empezar a un poco a cortar el bacalao. Pues nada, David, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien. No hemos estado hablando antes de esto. Ala, el cable. No hemos estado hablando para nada antes de esto. Para Para nada, para nada. nada. Me Bueno, acabas de llamar. sí, por supuesto. Tenemos hoy el programa cargado de novedades. Básicamente, tenemos un montón de temas a tratar. Primeramente, haremos una pequeña entrevista a David sobre algunos temas. Luego tenemos que tratar unas cuantas noticias. El primer episodio de Mandalorian, de la segunda temporada de Mandalorian. Hay que hablar un poquito. Lo mejor de todo es que esto lo vais a ver unos días después, entonces no va a haber ningún tipo de spoiler, por así. Bueno, sí son spoiler, pero tendréis que haberlo visto ya. No me hago responsable de nada. David sí. Entonces, bueno, podéis poner un símbolo de alerta de spoilers y cuando acaben los spoilers, quitar el símbolo de los spoilers por si lo quieren saltar y no han visto Me, el me episodio. encanta, me encanta tener que esforzarme en la edición de los vídeos para tener contentos a la gente. No por los fans. Todo por los fans. Por los dos fans que van a escucharlo. Seamos, seamos positivos. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con, por así decirlo, una entrevista. Porque al final, a cada persona que va a ir viniendo, voy a tratar de hacer una pequeña entrevista sobre básicamente o alguna cualidad no, a lo que se dedica, ¿no? Saber un poquito a lo que se dedica, porque va a venir gente también muy interesante, con trabajos y han tenido experiencias muy interesantes y curiosas, que lo vais a disfrutar bastante. Y bueno, un poco la presentación de David, es estudiante de química, y bueno, es una carrera curiosa porque no es de las que más se suelen estudiar. Y bueno, cuéntanos un poquito qué se estudia ahí en la Universidad de Química, bueno, en la UA. El UH. Ah, UAH, perdón, El perdón, mis disculpas. UH, Alcalá de Henares, cuidadito. Pues estudia química, básicamente, de ahí su nombre, y básicamente es una carrera pues muy práctica en el sentido de que si vas a ser químico, pues tienes que saber trabajar en un laboratorio, porque si eres químico y no sabes trabajar en un laboratorio, pues mal vas. No tendría mucho sentido. Entonces, no diría el 50%, pero un 40% es trabajo en laboratorio. Y luego ya, pues el restante, pues todo teórico, igual que en una carrera de ciencias, pues igual que estás estudiando en matemáticas, física o algo por el estilo. mm, Pero en este caso, pues se centra en la química, en la rama de la química inorgánica, química orgánica, química física y química analítica, que serían las cuatro ramas principales de la química, y pues eso es básicamente la carrera. Ujú. Y en el laboratorio, básicamente, ¿qué es lo que haces? ¿Vas cogiendo elementos o...? Pues todo depende, o sea, depende de la rama de la química en la que estés. Por ejemplo, yo ahora estoy en los laboratorios de química física. Y lo que se estudia principalmente en esa rama es termodinámica, velocidades de reacción, potenciales eléctricos en una reacción,
Pero principalmente casi todo lo que estamos haciendo es el estudio de la cinética, es decir, velocidades de reacción. ¿Vale? Y cómo se transcurre la reacción, concentraciones a medida de que pasa el tiempo y cosas así. Pero todo depende, porque en la química orgánica, por ejemplo, bueno, en la química inorgánica también, hay mucho de síntesis de compuestos o de caracterización de compuestos. A lo mejor tú no sabes qué compuesto tienes, Ujú. quieres averiguarlo y haces ciertos ensayos con los que acabas averiguando cuál es el compuesto. Y luego, pues química analítica, pues a ver, es que esa rama, vamos a ser sinceros, es la rama que menos me gusta de la química, pero básicamente se determina, como bien dice, en analizar una muestra. Si tú tienes, por ejemplo, un análisis de sangre, Ujú. eso es química analítica al fin y al cabo, porque tú lo que tienes es una muestra de sangre y lo que quieres hacer es analizar qué hay ahí y en qué concentraciones están. Y esos son los resultados que luego te dan en el médico. Pero para llegar hasta ahí, pues han tenido que pasar ciertos procesos que al fin y al cabo es química analítica, no es otra cosa. Pero básicamente eso no serían los técnicos de laboratorio los que hacen eso. Los técnicos de laboratorio, por ejemplo, en la universidad hay técnicos de laboratorio, de lo que se encargan son básicamente de mm, llevar la cuenta de hay estos reactivos en el laboratorio, tenemos Vamos a ir esto viendo para porque esto, hay gente que no sabe algunas palabras que es un reactivo. pues un compuesto que vas a utilizar en una reacción Vale, para que reaccione con otra cosa, con otro reactivo. vale, buena explicación de un profesional. Solo lo entienden los químicos. Básicamente. Sí, 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 sí. No, básicamente para que si hay alguien que no ha escuchado nunca que es un reactivo o que es un compuesto, más o menos que se vaya guiando esta parte. Si puedes Para ir una eso. reacción química tú tienes reactivos, por un lado, que solo es un compuesto químico, pues es una molécula, por ejemplo, es un compuesto químico, es un conjunto de elementos que tiene su estabilidad o lo que sea, y pues ahí tienes, por ejemplo, yo que sé, el que típico que conoce todo el mundo, ácido sulfúrico, eso es un compuesto químico al fin y al cabo. Pues básicamente los reactivos son compuestos que van a interaccionar entre ellos por muchas maneras para dar unos productos, es decir, unos compuestos distintos. Yo que sé, si haces reaccionar el ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, pues vas a tener sulfato de sodio y agua. Luego Y pondré una imagen de la fórmula esa. La vas a hacer tú. Vale, vale, vale. Interesante, interesante. Y básicamente también tenéis también química teórica, por ejemplo. sí, claro, o sea, hay mucho, o sea, todo lo que hay mucha teoría en esta carrera. O sea, a veces a ver, yo no estoy estudiando esto por vocación, ¿no? O sea, me gusta, pero tampoco es la mayor diversión de la vida. Pero, pero sí, hay mucha teoría y luego depende, porque hay teoría que en algunas asignaturas te tienes que aprender reacciones y un montón de así todo el rato que acabas saturado de reacciones porque al final en la carrera, a ver, es verdad que a veces te la hacen aprenderte de memoria, lo cual no lo veo muy práctico porque luego lo vas a estudiar en los libros. Pero bueno, luego te sirve el tener ciertas ideas y tal para luego poder manejarte en el laboratorio y no tener que depender completamente del libro. Pero luego hay en otras asignaturas que se estudian leyes, como o leyes físicas, Ujú. o ya que afecta más a cosas de cuántica y cosas así que son más teóricas en el sentido de cálculo matemático. Y ya eso es todo como un poco más abstracto y tal. Que a mí me gusta bastante, es la parte que más me gusta. Que sobre todo la química inorgánica y la química física tienen bastante de eso. Y eso es muy teórico todo, al fin y al cabo. O sea, luego ves los Hmm. resultados en la práctica, en el laboratorio. Luego tú puedes hacer experimentos en los que esos cálculos teóricos, al fin y al cabo, se tienen que reflejar en la realidad. Entonces, tú luego eso lo puedes comprobar a través de experimentos, pero detrás de eso también hay un montón de cálculos y un montón de teoría. Ujú. Y has mencionado que básicamente esta no es tu vocación. ¿Cuál es para ti tu vocación, A ¿no? ver, Tu sueño, por así decirlo. mi vocación es el dibujo y el arte, o sea, me encantaría poder dedicarme al dibujo, pero todavía no tengo el nivel suficiente y ya no es solo tener el nivel suficiente, porque hay mucha gente que tiene el nivel suficiente, pero no tiene suerte, que es un factor muy importante
a la hora de dedicarte al dibujo porque te tienes que dar a conocer, tienes que tener suerte a la hora de que... Es como un youtuber, pongamos el caso. Un Vamos, youtuber vamos, puede vamos, ser muy bueno. vamos a hablar esto un poco más de detenimiento ahora mismo, pero un poquito como vamos a ir un poquito antes para a tu inicio, ¿no? Vamos a ir al principio y vamos a hablar ahora del mundo del cómic. Primeramente, de dónde te viene ese gusto por el arte? ¿O viene así de la nada, de dibujar? O... De dibujar, básicamente a mí desde pequeño me gusta dibujar, o sea, cuando iba al colegio plástica, pues que había mucha gente que decía, no me gusta nada plástica porque se me da muy mal dibujar. A mí era la asignatura que más me gustaba porque me lo pasaba muy bien dibujando. Entonces, no sé, dibujar me relaja, me gusta, o sea, es uno de mis hobbies favoritos al fin y al cabo. Y con lo que es el paso del tiempo, claro, cuando a lo mejor tenía 10 años, pues dibujaba por pasar el rato. Pero ya cuando vas viendo a qué te puedes dedicar y esas cosas, pues vas descubriendo cosas. O sea, en el dibujo, además, hasta que te encuentras a gusto con un estilo, vas aprendiendo cosas a base de experiencia. Tú acabas un dibujo y dices, ah, esto está bien, esto está mal. Entonces vas aprendiendo cosas sobre anatomía, sobre teorías del color y todas esas cosas que a lo mejor si las estudias y haces una carrera de artes, pues es más fácil que las aprendas, porque sobre todo cosas como la teoría del color y cosas así, y a la hora de qué colores combinar unos con otros para hacer una ilustración, pues esas cosas te las enseñan. Lo que pasa es que si no estudias algo de eso, pues al fin y al cabo las acabas aprendiendo de mucha experiencia, es decir, dibujar mucho diariamente o lo que sea con frecuencia y, y sobre todo a base de prueba y error y también observando mucho la realidad, porque al fin y al cabo es nuestra referencia. Entonces, ya cuando vas mejorando poco a poco, o sea, en mi caso, por ejemplo, que yo que sé, ahora estoy buscando el estilo mío. O sea, mi estilo favorito es el estilo de cómic americano. Pero dentro de esos estilos hay una gran variedad. O sea, el tipo de entintado, el tipo de coloreado y esas cosas. Al fin y al cabo, vas probando hasta que con el que te sientas más a gusto y pues básicamente ahora estoy en esa prueba, o sea, ya estoy centrado en intentar hacer el estilo de cómic americano. Lo que pasa es que pruebo diferentes técnicas a la hora de las sombras, las luces, cómo es el coloreado, si haces un entintado más realista, un entintado delineando los bordes o cualquier cosa. Entonces, pues eso, poco a poco, a prueba y error, acabas sacando lo que te gusta. Ujú. ¿Y qué le dirías a alguien, por ejemplo, que quiere empezar a dibujar, pero que no tiene ni idea, como un servidor? Básicamente, que dibuje mucho. O sea, al principio, si no tienes ni idea, al principio vas a decir, pues me ha salido un churro de dibujo. O sea, esto es horrible. Y a mí me ha pasado con muchísimos dibujos, pero es lo que tiene. O sea, yo, sinceramente, cuando estaba en primero de bachillerato, ya, o sea, tampoco hace tanto, 5 años, hacía dibujos, porque claro, no es lo mismo dibujar algo. Bueno, a ver, primero no está mal copiar cosas, o sea, obviamente, porque te sirve además para aprender muchísimo. Si tú coges, o sea, al empezar hay que usar referencias siempre. Si tú quieres aprender a dibujar una persona, no puedes aprender a dibujar sin ver cómo son los músculos, la forma que tiene el brazo, la forma que tiene la cabeza, las proporciones. Entonces tienes que tomar referencias sí o sí. Claro, luego tú ya cuando vas dibujando mucho, si no dibujas mucho esto no pasa, entonces tienes que dibujar mucho, practicar mucho para que esos esquemas, esas proporciones se te vayan quedando en la cabeza. Entonces, por ejemplo, yo ahora intento dibujar una persona de memoria con una persona bajita, una persona que está más rellena, una persona flaca. Entonces, esos esquemas ya están más en mi cabeza, pero me pondrías a dibujar un elefante a lo mejor o algún otro Ujú. animal y como no estoy acostumbrado a dibujar ese tipo de cosas, no soy capaz de dibujarlo. Tengo que mirar referencias porque no sé cómo es la forma de la pata del elefante o cómo es el lomo, la cabeza, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, cuando empiezas a dibujar, usa referencias porque es súper importante para saber cómo son las cosas y luego practica mucho. Obviamente a la primera no te va a salir ni a la segunda. Entonces, tampoco te tienes que frustrar porque digas, es que no me sale lo que quiero. Claro, no te sale, pero es que hay que practicar mucho. Al fin y al cabo, cuando una persona que sabe dibujar muy bien, que no me considero entre ellas, hay personas que dibujan súper bien y hay dibujantes que admiro muchísimo. eh,
es que tú les ves y dices, es que ojalá dibujara como ellos, pero es que ellos tampoco lo han hecho así, porque sí, ellos llevan años y años de práctica, que al fin y al cabo es lo que tiene. Yo a lo mejor llevo dibujando en plan en serio unos 6 años o así, que ya son bastantes años, pero aún así me queda muchísimo por aprender, toda una vida básicamente, y hasta que pueda dedicarme a ello todavía tengo que aprender mucho más. Así que hay que tener paciencia, eso sobre todo. Ujú. Y claro, porque tú sueles dibujar en digital, pero siempre hay como una especie de debate en internet sobre el dibujo digital y el... Ay, ahora se me ha olvidado el nombre. ¿El cómo, cómo? Tradicional. El tradicional, perdón, es que estoy ido. El tradicional. ¿Tú mm, entiendes por qué se desprecia o es que yo no lo llego a comprender? A ver, hay gente que dice que... a ver, yo tampoco lo llego a comprender, porque no soy la gente que se piensa que es el digital. Hay gente, de hecho, hay youtubers que son de dibujo y han hablado de estos temas también, porque hay gente que se piensa que el digital lo hace solo, que a lo mejor tú intentas hacer una curva y la digital te lo hace la curva perfecta. No, no es el caso. No, No. eso no pasa. Entonces, básicamente que dibujes en digital es como si dibujaras en tradicional. O sea, lo que tú hagas con la mano es lo que va a salir en el dibujo, que es lo mismo en tradicional. ¿Qué pasa? Que el digital ya vivimos en la era de la tecnología, no vivimos 200 años atrás. Entonces tenemos herramientas que nos facilitan el trabajo. O sea, tú en un dibujo tradicional, si borras mucho o o dibujas mucho encima, vas a acabar estropeando el papel, por ejemplo. O si dibujas muy fuerte o cualquier cosa. Y si luego, yo qué sé, pintas con acuarelas, tú eso no lo puedes borrar, como comprenderás. ¿Qué ventajas tiene un digital? Pues que puedes deshacer una acción que no te gusta. Puedes hacer crear capas de tal manera que puedes dibujar una encima de otra y no pasa nada porque luego la eliminas o o le quitas la visibilidad o cualquier cosa. Entonces, son ese tipo de cosas que te lo facilitan. O el copiar un color de, yo qué sé, quieres dibujar una manzana y te gusta un verde concreto, pues en vez de tener que estar buscando el lapicero de ese color o mezclando, pues tienes una ruletita muy bonita donde tienes todos los colores y ya coges el color que te guste. O sea, son cosas que al fin y al cabo te facilitan. Luego puedes crear pinceles que ya te vienen con un entramado, por ejemplo, que quieres hacer una textura determinada, pues te puedes hacer un pincel o incluso ya los vienen hechos. Pero no se trata de que te lo hagas solo. Se trata de que tienes que saber usarlo al fin y al cabo, y si no lo usas correctamente, pues también te va a quedar algo horrible. Entonces, no te hace el trabajo solo. Tiene un trabajo detrás, muchas horas detrás, una ilustración en digital, igual que las tiene en tradicional, y me parece maravilloso el dibujo tradicional. O sea, me parece muy bonito y le da un toque original al fin y al cabo, porque también es muy difícil hacer una ilustración en tradicional. O sea, yo empecé dibujando en tradicional, pero ya cuando pruebas el digital y de hecho, si yo que quiero acabar en el mundo del cómic, tengo que dibujar sí o sí en digital, porque ya los cómics no se dibujan en tradicional, obviamente, porque luego se leen digitalmente la mayoría de ellos. Bueno, luego los imprimes y ya está. Entonces, básicamente hay que aprender a dibujar en digital si te quieres dedicar a eso. Pues hay gente que vive a base de hacer pinturas en óleos o cosas así, que eso es tradicional puro y duro. Es las obras que hay en un museo, etcétera. Que tú dices, un dibujo en digital a lo mejor no te lo ponen en un museo, pero sí que apareces en un cómic de Marvel que ha sido galardonado con no sé cuántos premios, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, al fin y al cabo, cada una son distintas, obviamente, tienen cosas en común, pero las dos cuestan muchísimo trabajo, no, Sí, no le quita mérito. es que es cierto. Y además ahora también se está llevando mucho, que lo he visto, que hay galerías de arte que directamente es dibujo digital. Imprimen en diferentes papeles de alta calidad. Y también el negocio, que tú lo conocerás bastante bien, que es el de vender las prints, me sale en inglés, vender tus propios dibujos y al final es dibujo digital que lo imprimes en un papel y Sí. ese es el cuadro en sí. Si es que al fin y al cabo, si tú haces un dibujo tradicional y lo quieres vender, porque hay gente que hace eso, hay gente que dibuja en tradicional y luego lo fotocopia, pero al fin y al cabo es lo mismo, tú no vas a tener el original tampoco, vas a tener una copia, que es lo mismo que si imprimes un dibujo en digital. Ujú. Que sí, que el original estará hecho en tradicional, pero es que
eso no, le sigue sin quitar mérito al digital. O sea, el digital, pues lo haces directamente ahí y ya está, no lo tienes que escanear, es la única diferencia en ese sentido. Claro, yo por ejemplo en la Comic Con me compré un dibujo de Spider-Man, que es un dibujo hecho tradicional. Y Mm. luego me explicaba el artista que lo que hizo fue, lo escaneó y con Photoshop hizo unos cuantos retoques de unos difuminados del fondo y añadir dos o tres detalles al fondo. Pero todo lo demás está hecho a mano. Pero al final yo no tengo mi cuadro, no está, por así decirlo, hecho con los materiales. Está impreso, es un impreso. Que a mí básicamente lo que me importa es cómo se vea. Al final el material, el original siempre va a tener más valor, pero yo lo disfruto Vamos, el igualmente. mismo. Es que el resultado es lo mismo. Tú vas a ver lo mismo y el resultado es el mismo, el trabajo que ha tenido el artista es el mismo, así que Hmm, no le quita mérito el que sea digital a algo. sí. Y hablando un poquito ya de lo que habíamos cortado antes del mundo del cómic, ¿cómo dirías que... ¿Cómo se entra básicamente al mundo del cómic? Es una gran pregunta que todavía sé que estás buscando un poco la respuesta, pero... Sí, hay un youtuber que me gusta mucho, que es Danny Parker, que ha hecho vídeos hablando de cómo él empezó a entrar en contacto con Marvel. Y hace poco he hablado, de hecho hoy me ha vuelto a responder, he hablado con un dibujante de cómics que también es español, que se llama Cafu Comic, es muy bueno, la verdad. Me gusta mucho, o sea, dentro de estilos de cómic, o sea, es de mis favoritos, de los mejores que he visto. Y básicamente es que la forma que te dicen todo, si quieres entrar, no puedes escribir a Marvel, bueno, a una editorial de cómics, digo Marvel porque es mi editorial de cómics favorita, pero es muy difícil entrar al mundo del cómic directamente por Marvel, tienes que ser muy bueno. Entonces, ponte en otra editorial de cómics, yo que sé, la que sea, me da igual. Tú vas a una Comic Con, a una convención de cómics, que ahora, la de este año, por ejemplo, la Heroes Comic Con que iba a ser en diciembre, se ha cancelado, por desgracia, por el coronavirus. Pero pongamos, cuando no había coronavirus y cuando deje de haberlo, que vuelvan Ujú. otra vez las convenciones, tú vas a esa convención y allí lo que hay son muchas editoriales de cómics, incluida Marvel, incluida DC, pero luego hay otras, Image Comics, yo que sé, Vértigo, yo que sé, cualquiera. Mm, Y, y básicamente tú llevas un portafolio, por lo que tengo entendido, que me tendré que hacer un portafolio algún día. Que básicamente, pues no puedes llevar ahí obviamente todas tus ilustraciones ni todos tus dibujos. Tienes que llevar los que más te gusten, los que más te representen, y eso tú se lo entregas pues a la editorial. Y ellos ya ven mucho, ven tu trabajo y ya si les gustas, pues se ponen en contacto contigo. Y en la propia convención, por lo que tengo entendido, te hacen entrevista para ver tu estilo, mm. cómo sería de qué va esa editorial, etcétera. Y luego, por ejemplo, en el caso de Danny Parker, sé que él llegó a estar en contacto con Marvel. Entonces, él no trabaja para Marvel tal cual, pero a través de esas convenciones, como le gustó el trabajo que hacía, todavía no le contrataron, pero no sé si se diría becario, pero yo creo que no, pero bueno, está como en una fase de prueba. O sea, Marvel lo que hace es enviarle guiones, bueno, guiones no, porque si no vas a dibujar una página de cómic, no, pero si vas a dibujar, por ejemplo, una portada, pues te dan la descripción. Tiene que salir, yo qué sé, Rocket en una nave en el espacio, yo qué sé, con Thor siguiéndole por detrás. No tengo ni idea, una cosa muy random. Sí. Y tú, pues aparte, a base de esa explicación, tú ya lo dibujas y tú luego le presentas el trabajo que has hecho a la editorial. Y pues así te van haciendo pruebas y tal, y sí, pues así ya hasta que te contraten porque les guste tu trabajo y te vean como que estás apto para el trabajo. Pero vamos, a ver, es muy complicado porque hay mucha gente, hay muchos portafolios, entonces puede ser que te presentes y ni luego ni te digan nada, te digan, no, lo siento, no te hemos seleccionado o lo que sea. Pero al fin y al cabo, como es algo de mucha práctica y de muchos años, pues a lo mejor dentro de 2 años has mejorado lo suficiente y ya se pone en contacto contigo. Entonces, prueba y error, lo que decía antes. Básicamente. Sí, sí. Y de hecho, yo lo que he visto por ahora de Danny Parker y además las portadas que hizo de Marvel me gustaron bastante.
y digo, yo esta portada la veo y me compro el cómic. Porque Mm, eran muy, muy chulas. Y al sí. final también es como que, sobre todo también en Marvel, cuando abres un cómic tienes la portada principal, pero aparte dentro tienes como varias portadas secundarias que también imagínate salir ahí en una portada de esas, aunque no sea la principal. Claro, y tampoco son del mismo dibujante, porque a lo mejor la portada principal que han elegido para ese cómic Claro, claro. es de cierto dibujante, pero luego hay portadas secundarias que te vienen ahí que han hecho otros, porque claro, en Sí, Marvel sí. trabaja mucha gente, Y en entonces DC el también lo he Spider-Man de visto. uno, no sé. Claro, sí, sí, son todas. Es que estoy Mm. hablando de Marvel, pues porque yo qué sé, porque es lo que más leo y porque es lo que más me gusta. Pero, oye, que si me contratara de DC, yo encantadísimo también. Pero claro, o sea, el trabajo sigue siendo el mismo y sigue siendo igual de maravilloso. Pero claro, es muy difícil porque hay gente muy buena, mismamente Danny Parker, que no trabaja en Marvel como tal y dibuja flipante. O sea, al fin y al cabo, si es que hay que practicar mucho para llegar a ser bueno y ya está. Pero pues eso, mucha paciencia y dibujar mucho. Buena, buen apunte para finalizar, ¿no? Para finalizar la gran cuestión, ¿no? De los cómics. ¿Quieres ser dibujante? Pues dibuja. Y paciencia. Ya tengo titular, ¿no? Ya está hecho el titular del vídeo. Madre mía, si es que estoy hablando con un hombre mayor. El título, no el titular. El titular parezco que soy Jameson en el periódico, en el Daily Bugle. ¡Quiero el titular! Vale, y cambiando un poco, Parker. cambiando un poquitín de tercio. Gustos musicales. Yo ya me los conozco, pero es Sí, ya tienes interesante. conoces. Mi grupo favorito, por favor, dilo tú. No, no, yo te dejo. Quiero, si puedes, grupo favorito y si quieres decirme dos, tres canciones, las que más te llamen. A ver, como bien sabes, mi grupo favorito es 21 Pilots. Ujú. No llevo mucho tiempo escuchándolo, ponle 2 años. El grupo existe desde el 2009, pues yo empecé en 2018. Así que fue cuando salió más o menos el álbum de Trends, que fue el último álbum. A ver, gustarme es que no hay ninguna canción de 21 Pilots que no me guste. Sí, Por pero las que el dirías, hecho. las que dirías que dices, Pero sí, quitando las mainstream, las que todo el mundo conoce, Stressed Out Right y Heathens, voy a recomendar algunas canciones que a no. Por mí, ejemplo, House of mí, Gold. a mí bueno, Hiddens, como se diga, Heathens. me gusta, pero no tanto, ¿eh? No, a mí igual, o sea, está para mí, o sea, se hizo Ok, famosa por el Escuadrón ya Suicida, está. que luego Ujú. vaya basura de película, pero bueno, eso es otro tema. Se Otro hizo tema ya. famosa por eso, pero, o sea, está guay, me gusta la canción, pero me parece que hay otras canciones que son bastante mejores. Por ejemplo, está House of Gold o Car Radio, que las dos son del álbum Vessel, y yo empecé a escuchar más 21 Pilots por esa canción, por Car Radio. No es un estilo que a lo mejor le gusta a todo el mundo, pero a mi caso particular, a mí esa canción me gusta mucho la voz del cantante, pero luego hay otras canciones en el álbum de Blurryface, que es el álbum que más famoso porque es donde está Stressed Out. Hay canciones muy buenas como Goner, Hmm. que es la última del álbum. Esa canción es muy buena, pero luego, yo qué sé, si te quieres ir a un estilo más Stressed Out, pues puedes quedar con canciones como Tear in My Heart o No, Not Today o alguna de esas. son muy buenas. Algo que Que has dicho, también son muy buenas. algo que has dicho que es muy importante, porque a mí me pasa con algunos grupos, es que la música puede estar muy bien, la letra puede estar muy bien, pero es que la voz del cantante, voy a dar mi ejemplo, voy a ofender a lo mejor a algunas personas, pero por ejemplo, Coldplay, me gusta muchísimo, por así decirlo, la música que hacen, pero el cantante no me gusta la voz, no sé por qué, pero no me gusta. Entonces no lo Mm. escucho, aunque digo, si quitaran la voz, me gustaría. No sé Sí. exactamente el por qué, pero No, es cuestión de gustos al fin y al al cabo. final sí, básicamente. Básicamente, al final la A música... mí, sí. En mi caso con 21 Pilots, pues me gustan mucho las letras de las canciones, me parecen muy buenas. Y luego es que la voz del cantante o sea, me encanta, me parece que tiene una voz flipante, o sea, Es curioso, ¿eh? Que le metan mucho beef. Meter mucho beef, por así decirlo, es que se quejan mucho de su voz. Para hacer el ya. apunte. Se quejan muchísimo y al final es lo de siempre, ¿no? Es la típica envidia de dices,
Vale, me Es como gusta. que tiene carácter en el sentido, no es una voz que digas, esta ya la he escuchado antes, es la voz que tiene todo el mundo. Yo qué sé, por ejemplo, a ver, en mi caso no me gusta el reggaetón, o sea, lo siento para los que les gusta el reggaetón, pero a mí hay muchos cantantes de reggaetón, pero que me parece que me da la sensación de que hacen lo mismo, que el tono de voz que tienen es igual, al fin y al cabo. Entonces, a mí eso no me gusta. El caso, por ejemplo, ya no solo de 21 Pilots. Eh, Fall Out Boy, por ejemplo, que lo empecé a escuchar más gracias a ti, también me parece que tiene una voz como más característica y eso al fin y al cabo distingue bastante también al artista y entonces a mí eso me Hmm. gusta mucho. Imagine Dragons, por ejemplo, también También Imagine Dragons. tiene ahí mucha potencia. Por ejemplo, a mí, Cantantes como Adele también tiene una voz súper característica, todo el mundo distingue a Adele. sí. Es curioso porque en mi caso, em, cuando tú has dicho el reggaetón, pero por ejemplo, la música española, estilo Pablo Alborán, Pablo López, es que me suenan igual. Sí, Tienen la forma también. de cantar, pero es que todos los chavales que les imitan y que cantan con la guitarra, les oigo igual. Lo siento Sí. mucho, pero es que es así. Digo, es que Es es que una copia. está, o no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cantante de Leiva? Leiva. Ah, También me parece que canta igual. Lo siento para los fans de Leiva si alguno está escuchando esto, pero tampoco me gusta por la misma razón. sí, es que son tonos muy similares. La forma de cantar también es como entonan igual. Y dices, "Mm, Sí, a mí eso tampoco me gusta. sí". Pero bueno, ya cerramos el tema música. Lo hemos dejado ahí bien el... Por cierto, si alguien... Luego pondré a lo mejor en la descripción abajo las canciones. Bueno, ya se verá. El caso, otra cosa que tenemos interesante, y también un poco enlazándolo con el dibujo, es que ya estamos llevando un proyecto en común, David y yo, en el cual estamos escribiendo y dibujando un cómic. El dibujando yo no dibujo nada. Yo no quiero enseñar mis dibujos porque son horrendos. Yo simplemente hago un Eres poco... guionista. Yo soy guionista y hago concept arts para que hagas tu concept arts, ¿sabes? Yo es como el que Sí, ahora hago tienes esa idea. la idea mental para que más o menos te guíes. Y bueno, para hablar un poquito del proyecto, porque de hecho grabamos al principio del todo como una especie de podcast que duraba una hora hablando de ideas eh, del cómic en sí, pero no lo llegamos a publicar. Sí. Básicamente porque tampoco queríamos dejar como muchas pistas a la gente de que fuera a tratar la idea, porque también tocábamos mucho tema del final de la historia. Y básicamente, Básicamente era el proceso creativo sí, nuestro. un puro proceso creativo. Y quería comentar ahora, porque para aprovechar, para que la gente sepa, más o menos, porque he oído a gente, a chavalines, qué guay estaría escribir un libro, simplemente escribir un libro, o escribir, yo qué sé, una historia corta, pero es que al final nunca empiezan. ¿Tú qué les dirías? Aparte de también el dibujo, pero ¿qué crees para... qué es lo principal, ¿no? Para escribir una historia o un libro. ¿Tú qué opinas? Eso es algo que no va a salir así como así, o sea, no es pensar, voy a hacer esto y ya está, lo hago y va a quedar muy bien. No, al fin y al cabo eh, requiere pensar mucho en la idea, con qué te sientes cómodo, al fin y al cabo te tienes que sentir cómodo porque se trata de pasártelo bien. Y luego ir pensando cosas y al final con lo que te vaya cuadrando. Te surge una idea y dices, bueno, esto no me encaja con el hilo que llevo, pues la Ujú. descarto. Esto sí me gusta y vas añadiendo cosas, pero poco a poco tampoco exiges mucho porque si no te acabas frustrando. Pero, y luego también, es que, a ver, hay gente que a lo mejor le costará menos porque a lo mejor tiene ese don, ese talento, igual que la gente que tiene el talento que puede componerte una melodía o una canción muy fácilmente. No es mi caso, a mí eso me costaría muchísimo. Pues eso sí, tampoco es mi caso de desarrollar una historia. Es algo complicado y las ideas no surgen solas, tienes que pensar mucho, esforzarte. Y yo, de hecho, nunca me había surgido la idea de hacer un cómic hasta que lo hablé contigo. Y nunca pensé que llevaría tanto trabajo. He de decir que tenemos el proyecto un poco parado, pero Sí, yo qué sé, lo que tiene la uni y todas esas cosas. Bueno. es lo que Pero al fin y tiene. al cabo, o sea, la idea más o menos la tenemos. Pero Sí, la por idea después de supuesto. pensar muchas cosas, o sea, de estar diciendo, podemos meter esto, Claro. pero a lo mejor 2 días después piensas otra idea
que te encanta, pero no encaja con la anterior. Y entonces a lo mejor dices, ah, bueno, pues la anterior la descarto y me quedo mejor con esto. Y Y yo, y es eso. sí, efectivamente, yo lo que les diría a alguien que quiere empezar una historia, lo primero también es la imaginación, ¿no? Si no tienes imaginación, olvídate. A ver, olvídate si quieres hacer una historia, a ver, si quieres escribir tu propia vida, no hace falta imaginación, porque no tienes que adornar nada, pero empezar una historia de cero, yo creo que tienes que coger desde un punto, como si cogieras una chincheta, ¿no? La clavas, pones un hilo y tienes que llevar toda tu idea a través de ese hilo conductor. No te puedes salir, porque al final surgen muchísimas ideas, pero no todas casan bien. Y es lo que nos ha pasado a nosotros muchísimas veces. Dices, vale, esta idea me gusta mucho. Podemos meter a este y este personaje en este lugar. Pero luego dices, es que entonces no va a pegar con la siguiente acción que va a pasar aquí. Y, y también a la hora de, sobre todo, empezar con la idea principal, es hacer mucho lluvia de ideas. No hace falta que empieces, que se empiece, por así decirlo, con un libro en sí escrito, ¿no? Con diálogos y bien escrito, sino como nosotros hicimos, básicamente que es un Word, te coges un Word y empiezas a decir cosas, datos. Datos que van a ser importantes, pues en nuestro caso, en nuestra historia son planetas, personajes, facciones, razas, nombres de cada personaje, nombre de todo. Al final hay que tener, como estabas diciendo, ¿no? Imaginación, también no puedes decir que te va a surgir de la nada la idea. No sé si Mm. concuerdas. Sí, 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 completamente. Es Entonces, que es esto, o sea, es al final probar muchas cosas y pensar mucho. A ver, es lo que tú dices, si no tienes imaginación, pues es aún más difícil. Entonces algo de imaginación hay que tener, al fin y al claro. cabo, para inventar una historia desde cero. Pero luego también pasa que muchas cosas es que ya está todo prácticamente inventado. Inventar una cosa nueva y original es muy complicado. Entonces, tú a veces incluso piensas cosas que luego cuando las piensas otra vez dices que nos ha pasado, que dices, ay no, pero es que esto se parece mucho a esto otro. Y ya Muchas existe. veces. Y a lo mejor tú no lo has pensado en eso, pero incluso a lo mejor tu subconsciente se le ha ocurrido porque ya lo has visto, porque inventar algo que no existe es muy complicado. Entonces, hay muchas ideas que ya están lo nuestro, nuestra historia es de ciencia ficción. Ujú. Entonces, la ciencia ficción toca un montón de ámbitos en Sí, ya, o sea, películas, en libros, de todo. Y hay un montón de cosas. Tienes desde Star Wars y cosas espaciales hasta superhéroes en Marvel y DC, o tienes rollo metafísico y mental interestelar, origen y esas cosas que al fin y al cabo que son ciencia ficción sí, o sí. fantasía. La fantasía a lo mejor ya se aleja un poco más de la ciencia ficción. Ya ciencia ficción y fantasía se pueden separar un poco, pero al fin y al cabo tienen muchos parecidos en el sentido de que no dejan de ser ficción ambas. Entonces, se te van ocurriendo cosas que tú dices, vale, pero es que ya esto, mierda, ya existe, no sé qué. Entonces, eh, tienes que ir probando muchas cosas y al final hasta que te salga algo original, que te guste y pues adelante con ello ya cuando lo tengas. Efectivamente. Yo a la hora de, por ejemplo, yo es que me ocupo más, por así decirlo, del grosso de la historia. Luego vamos, por así decirlo, comparando ideas. Pero yo a la hora de ponerme a pensar y decir, vale, ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Porque hay que ir viendo, ¿no? Qué va sucediendo, qué va sucediendo, ¿no? Qué cadena de acontecimientos van ocurriendo. Yo en el pasado, bueno, hace un tiempo, seguía una cuenta que, no sé si te acuerdas, David, dibujaban un cómic, ¿no? Tenían un cómic propio, que bueno, el dibujo podría estar mejor o peor, pero eran superhéroes que había algunos que dices, bueno, es curioso, es interesante, pero cogieron el derrotero de empezarse a copiar sin darse cuenta y al final empezaron a hacer personajes de marcas famosas como Marvel o DC que eran exactamente igual los personajes pero con otro nombre. Y entonces al final dices, vale, la idea del cómic estaba bien, era interesante, pero al final estás haciendo una copia barata que a la gente eso no le gusta. La gente lo que quiere es o lo de siempre o una idea nueva que le encante. No hay término Sí. medio al final, porque es que el término medio no existe.
No puedes hacer ni medio copia ni medio algo medio nuevo, porque al final... De todas formas, el que al final te cojas ideas que ya existen es inevitable. Si es que hasta Marvel y DC lo han hecho entre ellos. O sea, hay un montón de personajes que lo sacó primero Marvel y luego DC sacó Muchísimo. uno igual, y viceversa, que primero lo sacó DC y luego Marvel ha hecho otro que es igual 10 años después. Entonces, inevitable es, va a pasar, pero claro, no es lo mismo que lo haga Marvel copiando a DC o viceversa, que ya es una empresa famosa, ya tiene experiencia en ese tema, que uno que quiere empezar de cero, que nosotros dos que somos aficionados, crear una historia, no vamos a crear nuestra historia. Está inspirada sobre todo en el espacio, toca algunos tipos más distintos, pero claro, tampoco podemos hacer algo que sea Star Wars, porque si es Star Wars ya sería una copia, entonces tampoco va a gustar a todo el mundo porque dicen, para eso ya tengo el Star Wars, ¿para qué me voy a leer esto que no lo conoce nadie? Claro, básicamente al final es la idea de conceptos importantes de la historia, ¿no? Vamos a poner ejemplos. No vas a meter una nave de curvatura como la de Star Trek, porque es de Star Trek. No vas a meter a personajes que usen la fuerza porque eso es de Star Wars. Y dices, mm, no vas a meter, yo qué sé, el concepto del juego de Ender. ¿Has visto la película? Mm. No vas a Ya no me acuerdo meter, mucho, pero la vi. sí, no vas a meter ese concepto de película porque usan alienígenas, pero es otro concepto, ¿no? Es como que les van a... Entonces, por eso al final, si te gusta crear historias, tampoco te puedes frustrar y decir qué poco avanzo. Porque si quieres crear algo nuevo, o te tienes que dedicar 100% a ello, que a ver, estaría muy bien podernos dedicar 100% a un cómic, sería maravilloso, porque con cero cargas podríamos estar muchísimo tiempo y dedicar horas y horas y no habría ningún problema, pero teniendo tantas cargas, al final de la semana no queda casi tiempo, pero cero, casi completamente cero. Se queda en un hobby al final para los retos libres. Claro, y al final es un hobby que también tienes que pensar y a veces dices, desconecto del todo y me voy a jugar a algo. No me apetece Sí. pensar. Y como es algo de que también tienes que esforzarte, dices, ahora no me apetece. Y al final lo vas posponiendo y se va quedando ahí un poco aparcado. Claro, Que es lo que nos ha pasado a nosotros ahora mismo. Ahora mismo, o sea, el proyecto está bastante parado, o sea, está ahí y yo tengo mis bocetos y tal, y yo de hecho tengo tengo mi... cosas pendientes para subir a la cuenta de Instagram que hicimos, que está también muy parada. Pero ahí está, para cuando diga, venga, hoy me apetece, hoy me pongo. De hecho, yo tengo ya 2 páginas y media del primer capítulo y ahí se ha quedado. También Yo tengo escribí... preparada un boceto de los personajes principales para subir a Instagram. Todavía Y no has siempre mirado el estoy, nombre. venga, voy a buscar los nombres porque claro, no me los sé todavía porque son nombres raros, o sea, están puestos en el Word, pero no me acuerdo de los nombres. Entonces digo, los voy a buscar, los pongo en la esta y subo la foto. Bueno, ha habido una pausa, no me acuerdo de dónde nos hemos quedado. Ha sido una pausa un poco larga, la verdad. Pero bueno, hemos vuelto, es lo importante. Básicamente, para coger un poquito el hilo que estábamos llevando más o menos, es que básicamente la rutina es un cometiempo. Y al final, lo que decías tú, David, de los personajes, de que al final el nombre, que hay que buscarlo, pero que no, porque al final me da pereza, es que es lo que nos pasa a todos. Y es el compromiso que hay que tener para un cómic es grande. Es grande. Y además yo admiro a mucho a los guionistas de los cómics porque... Y también a los que escriben, a las personas que escriben libros y que están terminados. Y los que escriben sagas también. Porque es que imaginar un universo entero es muchísimo esfuerzo. Complicado. Es muy, es muy complicado. Hay que tener tantos... Es que tienes que al final crear todo de cero. Es como decir, vale, voy a crear la Tierra 2. Va a ser todo diferente. Y al final... Eso es muy difícil. Pienso, por ejemplo, en Kevin Feige, que sí, que lo ha hecho con personajes que ya existen y tiene los cómics ahí, pero el trabajo que ha hecho para hacer las pelis de Marvel y que estén todas conectadas, que hay sus mejores y sus peores, pero al fin y al cabo es un trabajazo impresionante el crear ese universo y que todo encaje perfectamente. Sí, es Es lo, como... es lo que hablábamos, ¿no? En la saga del infinito, un poquito para resumir ese podcast. Básicamente, coger un universo ya creado, pero en un lapso de... Eran 10 años más o menos, un poquito más, alguno menos, en un lapso de tiempo tan grande, con diferentes películas, diferentes proyectos independientes.
que todos estén entrelazados entre ellos y que al final culminen con una película que para bien o para mal puede estar mejor o peor. Es una gran película para los fans. Al final es que hay directores que se han quejado muchísimo del cine de superhéroes y al final el cine vamos a ir a lo que es. El cine está para entretener. Mi opinión es que el cine es para entretener. Si eres un purista que te gustan las películas antiguas, ¿vale? Está bien. Ve tus películas antiguas, pero tampoco, por así decir, Sí. molestes. Cada uno tiene sus gustos, básicamente, y ¿qué pasa? Que porque... Es que es curioso porque oía el otro día que las películas de superhéroes han infantilizado el cine, están hechas para niños pequeños, y digo, bueno, no son Sí, el para otro niños muy día, no sé pequeños. si a lo mejor lo leíste, ¿no? Alan Moore, el, Efectivamente era de el, Alan. el escritor de La Cosa del Pantano, V de Vendetta, Es Roma que es Asesina, increíble etcétera. el escritor de Watchmen. Sí, Uno que de de los cómics mejores, es son que es uno de súper los famosos. mejores cómics y se queja. Y dice que el intentar adaptar un cómic al cine es y tratarlo como algo adulto es absurdo y que se ha cargado el cine y como concepto y tal. No entiendo esa afirmación, sinceramente no la entiendo. ¿En qué momento el hecho de que se hagan películas de superhéroes se ha cargado el cine? No sé en qué afecta eso al resto de géneros, eso lo primero. Y segundo, eh, decía que el hecho de que intentar adaptar una peli de superhéroes para adultos es absurdo, pero me parece que hay películas de todo tipo de superhéroes. Hay películas que son más para todo el público y hay otras que son más adultas. Tienes Logan, que es una película de Lobezno, y esa película para niños no es. El Caballero Oscuro no es una película para niños tampoco. O sea, puedes hacer de todo, al fin y al cabo. Es que al final es que el mundo de los superhéroes es tan amplio, por así decirlo, como ya lo hablamos en ese momento, es tan amplio que puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer una película que sea para niños de 3 años, puedes hacer una película para mayores de edad, perfectamente. Mm. Es que con cualquier superhéroe puedes hacer una película de todo tipo, al final. Salvo con tres o cuatro villanos que sí, que lo puedes adaptar para niños, pero no quedaría nada bien. Y luego también otra cosa que, mira, en cierta medida estoy de acuerdo. No sé qué ahora te voy a preguntar qué piensas tú. Pero la película del Joker a mí me pareció muy buena película. Fue muy interesante. Pero si le quitas el nombre del Joker y básicamente es de la historia de un personaje que se llama Juan Carlos, la gente no hubiera ido al cine, tanta gente no hubiera ido al cine y no se le hubiera dado tanto bombo. Probablemente. El ¿Tú, hecho de que fuera del Joker y fuera independiente sin Batman, eso también llamó mucho la atención a tú, todo el mundo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Hacer películas independientes de villanos que su origen en parte se debe a villanos. Bueno, perdón, que el origen del villano viene del superhéroe, no en sí, es porque Mm. están o en una A pelea o ver, están... a mí me parece bien, siempre que esté justificado de alguna forma. La peli del Joker, o sea, me parece muy buena. Han hecho muy bien el origen y funciona bien la película sin Batman, que sí, que la película podría funcionar perfectamente como si no fuera el Joker y quitar lo de Gotham y Bruce y Thomas Wayne, que son los nombres así que se hablan de Batman. Si quitas eso, pues podría ser perfectamente la película de una persona con discapacidad que se vuelve un psicópata, básicamente. Básicamente, sí, sí. Podría funcionar perfectamente. Pero al fin y al cabo es eso, muchos villanos. O sea, siempre que esté justificado, yo no veo mal que se haga una película de un villano. A ver, la película de Venom me gustó. Pero sí es verdad que a mí esa película sin Spider-Man, pues no me resulta tan. Porque al fin y al cabo, Mm, Venom en los cómics se originó por Spider-Man. A Si ver, no fuese por Spider-Man, Venom no existiría. claro, es que básicamente, a ver, Joker existe por Batman. Si no hay Batman, técnicamente no hay Joker, pero bueno, se le perdona más o menos porque en el universo también está Batman en sí, está Bruce Wayne, ¿sabes? Y por así decirlo dices, vale, se puede comprar. Pero es que Venom, un personaje que está tan arraigado a Spider-Man, que Spider-Man básicamente
No sé qué origen piensas tú. Yo pienso en el que en los Cuatro Fantásticos van a ese asteroide, creo que era, a un asteroide, y Spider-Man se lo trae. O era Doctor Fantástico se lo trae, Claro, ¿no? En un bote y al final se estropea, se rompe y Spider-Man lo no coge. sé, a ver, es que Hay varios. el que yo sé, no sé si es el mismo, pero o sea, también viene el espacio, el de la Secret Wars, que fue de ahí cuando luego salió el traje simbionte de Spider-Man por primera vez. Las Secret Wars, que son bastante antiguas ya, van al espacio y Spider-Man de allí se traía el simbionte. Y de ahí surgía el traje negro que todo el mundo conoce, Hmm. y de ahí salía Venom y todo. Que sí, que tú ves la peli de Venom y viene del espacio el simbionte, sí. Pero es que ver a Venom sin Spider-Man a mí me chirría, al fin y al cabo. Eh, Venom tiene una araña gigante en el pecho Es con que, es Spider-Man. que, claro, es que Venom viene a partir de Spider-Man en sí. Es que esa es la cosa, ¿no? Venom adquiere parte de su personalidad también por haber estado al principio con Spider-Man. Sí. Y a mí lo que me gusta muchísimo de los cómics de Spider-Man, de los 90 sobre todo, bueno, y también anteriores, es que se veía mucho Spider-Man con el traje negro. Sin el simbionte. Mm, Básicamente traje negro. sí. Y también hay un cómic en el cual Mary Jane le dice a él que se quite el traje negro porque le da miedo, ¿no? Que cree que es Venom y empieza a recordar todas las imágenes de la guerra de Vietnam, entonces ve disparos Sí. y esas cosas. Luego, algo que tampoco me gusta de la peli de Venom en sí es, te lo pintan como el bueno, y Venom tú siempre has dicho es un villano de Spider-Man, nunca te lo han pintado como antihéroe. O sea, a ver, A ya ver, últimamente sí, tenemos a no la sé gente si... Venom, a la gente Venom es bueno. Sí, bueno, pero eso es otra cosa aparte, no es, o sea, te estoy Ya no es... hablando de Venom en sí, ya últimamente en los últimos cómics, no sé si por el hecho de la película, Yo los tengo los que... ya se ha pensado Sí, a la Eddie Brock línea... más como un antihéroe. Sí, la línea de cómics que yo tengo que fue después de la película, empezó a parecer como más un antihéroe, ¿no? Era como al final... era como mucho existencialismo, ¿no? Al final se está convirtiendo un poco Venom en como una lucha existencial en la mente del villano, por así decirlo, ¿no? De la Sí. persona que lo tiene. Antes yo creo que Venom era como más algo de brutalidad, de más de un simbionte, un bicho que se va a cargar a lo que pille. Y al final ahora se está convirtiendo más en un diálogo que me gusta, pero a veces como que... Al final todo se está volviendo un poco, no sé qué opinas, Sí. como muy family friendly para algunas cosas. Un personaje que es así, Venom, que dices, ahora pues hace Sí, gracias, que nunca Venom ha hecho gracias. Nunca ha sido sí, graciosillo. hay cosas que no le pegan a la cumple de Venom. O sea, a ver, está bien, Venom no es un ya está, personaje que hace para mí bromas. se me queda entretenida. Sí, Sí, Venom no es un personaje que hace bromas para nada. O sea, a lo mejor te no, no suelta es un... una, pero es Spider-Man y echándole algo en cara. Sí, No. Pero bueno, al final la película en sí le faltó esa media hora que quitaron, de hecho, que no sé por qué se la quitaron. Tuvieron miedito de la calificación de más 16 años y la quisieron sí, bajar. bueno, al principio iba a ser R, al principio del Es que todo, iba a ser creo. R y luego la bajaron, tuvieron miedo, que ahora no sé, estaban en grabaciones de Venom 2, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, yo creo que ya está grabada, lo que pasa es que se ha retrasado con el COVID y va a salir este año. Es verdad, iba a A ver, salir yo el mes creo, que viene, creo, o este mes. no sé cuándo, sí, era, pero era a finales de año. Que la retrasen, yo A la quiero ver, ver en el cine. yo creo que. Es que ya no me acuerdo si lo cambiaron en teoría. Yo creo que eso sí va a ser clasificación. A ver, tiene Y fue, sentido, fue porque va a después salir del Carnage. Joker. Claro, y además es que vieron el éxito de Joker que dijeron, ala, mira, una película R, mira la caja que ha hecho. Sí, Y dijeron, sí. ah, pues mira, al final, es que también está Deadpool, por ejemplo, esa película es R y tiene un montón de caja. Mm, Y al final tuvieron esa parte de miedo que al final les vino mal, porque esa media hora que decían que iba a ser como mucho más movida, es lo que yo creo que le falta a la película, ¿no? Una especie de empujón, porque falta Venom en la película. Digo, vale, está bien, pero el actor Tom Hardy está bastante bien también en la película, entonces hay que decirlo. sí, Pero no sé, me faltó chispita, básicamente. sí. Y ahora cambiando A un mí poco. también me falta algo. Sí, cambiando ya de tercio del todo, vamos a pasarnos de Marvel a Star Wars. Hoy, viernes 30 de octubre, ha salido el episodio número 9 de Mandalorian.
después de un año. Bueno, un año De... no, porque acabó en Bueno, diciembre, pero ya me entiendes. acabó en diciembre. Sí, 2 meses, son 8 episodios y sale uno por semana, 4 semanas. Hubo una semana que echaron como dos, ¿no? Los echaron muy seguidos. No sé, algo me suena, puede ser, o que lo adelantara o no, eso no sé. El, Pero el el, caso es que acabó en diciembre. el gran éxito de Disney, la verdad. Sobre todo por la historia, bastante interesante. Y sobre todo por la gran figura de la serie, el señor Baby Yoda. Baby Yoda, el niño. Que es un personaje muy entrañable y que al final le hemos cogido todo el mundo muchísimo cariño. Sí, y Es no que te cansas de cada, verlo, o sea, es que es maravilloso. cada vez que sale es perfecta, es perfecto. O sea, Sí, sí, habrá sí. gente que diga... "Buh". Hay otra cosa que, como fan de Star Wars, me duele un poquito. Que hay gente que solo de Star Wars le dices, ah, a mí me gusta Star Wars, ah, Baby Yoda. Y dices como, ¿qué? En vez de decirte Luke Skywalker, Darth Vader, te dicen Baby Yoda y te quedas como, bueno, vale, vale. Empiezo a recordar la guerra clon y me pongo a llorar. La guerra del clon. Las guerras clon, el ataque a los Wookiees. ¿Qué pasa con el ataque a los Wookiees? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie estaba preocupado por el ataque a los Wookiees. Nadie les quería a los Wookiees, pobres Wookiees. Pero bueno, volviendo al tema principal, ¿qué te pareció el episodio? Vamos a hacer aquí espacio de spoilers. A ver, vamos, una cosa. Después de Mandalorian vamos a hablar de algo más, porque si no podríamos decir que a partir de aquí va a haber spoilers y que si no quieren escuchar nada más. Bueno, se perdería No, tranquilo, tranquilo. despedir. No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo Hablamos. pongo anuncio que pone spoilers y quien quiera, Vale, pues que se apañe. pues ya está. Si no habéis visto el primer episodio de Parar esto Mandalorian y de saberlo y hoy, volver. sí. Y si no lo Y queréis luego ver, acabáis el podcast. básicamente. Y si no lo vais a ver, pues os podéis ver y tragar el spoiler y escucharlo entero. Vosotros sabréis, está bajo vuestra responsabilidad. Un servicio anti-spoilers de gran calidad. Hemos avisado bastante, ¿eh? Y habré puesto aquí Sí, varios flashes de spoiler. sí. Pues Vale, eso, maravilloso. O sea, procede. puedo ir directamente ya al grano, ¿no? A No, lo mejor del episodio. no, un poquito vamos a empezar un poco la Vale. historia, ¿no? Bueno, Como... empieza bien, empieza maravilloso. O sea, de hecho, me ha sorprendido que la primera escena, que es cuando va a la sala de lucha, sea la de que Baby Yoda se mete en la cuna, se cierra Ujú. y Mando se carga a todos los que hay ahí. Yo creía que eso iba a ser más a mitad porque era una de las escenas más famosas del tráiler, yo creo. No me esperaba que fuera el comienzo de la serie, sinceramente. Me gusta mucho eso, porque si este ha sido A el mí sí, a mí sí, inicio, a mí también. ha sido el inicio, simplemente han cogido muchos trozos del primer episodio y habrán cogido yo creo que hasta el episodio 4 o 5, ¿eh? Para hacer Sí. los trailers. No, y ya no es solo eso, es que han sacado 2 trailers como mucho, o sea, contado. Esto está muy bien, No al han salido final más información. A mí es eso al lo... final lo que a mí me gusta, ¿no? Me iba los cortes en los podcasts. Bueno, como íbamos continuando, eh, lo que me gusta mucho es que a mí los trailers, básicamente, saquen, por así decirlo, lo importante, ¿no? Que diga, No quiero que de repente me saques algo que va a salir al final de la serie, porque es que hay trailers, por ejemplo, el de Aquaman, el trailer mal, muy mal hecho. sí, que salía el traje Salía el de traje traje. final, no tiene sentido, me acabas de hacer un spoiler. Tu Sí, propio trailer me ha hecho un spoiler. Es que ahora, ¿qué completamente. emoción va a tener esa escena de que se va a meter ahí? Sé perfectamente que va a ganar. Ya. Que al final, vale, va a ganar. Pero es que no me hace falta saberlo. Pero te sale la escena de Aquaman con el traje súper épica de que ahí sobre el agua. O sea, no, esa escena, ese tráiler no tenía sentido. Y hay trailers también de películas que de repente te empiezan a sacar cosas que dices, vale, un trailer de 5 minutos. Digo, yo no. Vale, Sí, me sobra. Luego, por ejemplo, para Star Wars 9 me faltaba. Porque al final te metían cosas que no salían en la película. Y era como. sí. Bueno, en Endgame lo hicieron bastante. Pero en También. Endgame está bastante justificado para desviar A mí me teorías. gustó, sí, porque al final está bien. Bueno, volviendo ya a Mandalorian, el inicio me ha gustado mucho, haciendo como un pequeño recopilatorio de la primera temporada entera, en menos de un minuto, más o menos, ha sido, un minuto y poco. ¿Cómo acabó la primera temporada? Básicamente, consiguió escapar con el niño, también spoiler de la primera temporada, bueno, bueno. Consiguió escapar con el niño, Moff Gideon tiene el sable negro,
Que es curioso, a ver cómo lo explican eso también, porque técnicamente el sable negro ya lo tenían y no lo iban a perder técnicamente. Ya, no sé qué habrá pasado, porque el último en Rebels, lo que hagan los Mandalorianos, bueno, lo tenía Bo-Katan, ¿no? Lo tenía Bo-Katan, básicamente. Si sale a Bo-Katan, me voy a enfadar mucho con ella. ¿Qué narices has hecho para perder tu espada? Básicamente. También te digo, no estoy 100% seguro que vayan a tratar mucho ese tema en esta temporada, porque el actor de Moff Gideon dijo que no tendríamos respuestas hasta la tercera temporada, creo. Me suena que dijo eso en una entrevista. Pues Entonces, a para lo para qué mejor, dice eso? ya. O sea, a ver, no sé, A lo eso solo mejor, son teorías. bueno, al final A lo sí. mejor, a ver, yo creo que en esta temporada la sensación de que me da por el camino que va a ir, se van a centrar en todo lo que tiene que ver con los Jedi y de llevar a Baby Yoda con su especie. Yo creo que se va a centrar en eso y a lo mejor te dan algunas pinceladas de todo lo que pasó con lo del sable negro y tal, pero a lo mejor eso ya se centra la tercera temporada en eso. Yo Porque creo, al a fin y al cabo ver, hay como muchas tramas, sí, no solo para 8 episodios. también hay que apuntar que la raza de Yoda, bueno, la raza de Yoda y algunos otros Jedi más, es una raza bastante extraña y rara. Es decir, que no es común. Y no había muchos, no había para nada. Otro apunte más es que creo que el planeta helado al que van, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es el mismo en el que sale en Clone Wars cuando van a buscar los cristales Kyber, El planeta. el planeta. Sí, puede ser que sea el mismo. Yo creo que es ese, porque ahí está Yoda, la fuerza, y yo Bueno, y que creo, luego ese planeta es la Starkiller en el episodio 7. claro, es que luego la Starkiller, a lo mejor es que justo van antes de... Es que no sé cómo lo van a enlazar, a lo mejor sale de repente algo de la nueva trilogía, quién sabe. O a lo mejor no es Ilum, a lo mejor es otro planeta al lado, nunca se sabe. Claro, claro, efectivamente, pero yo creo que mi teoría personal es que va a salir Ahsoka, les va a llevar a un templo Jedi en busca de respuestas, ¿no? Van a hablar con Yoda, yo creo, seguramente. Podría ser. Y el niño es que no es tan niño, básicamente, tiene 50 tacos. A ver, no es tan niño para nosotros, pero al fin y al cabo sigue siendo un niño porque es la edad de su especie, o sea, Claro, claro, él tiene desarrollo más lento. No sé, a lo mejor empieza ya a hablar, quién sabe, podría ser. estaría bien. Pero O, sí, estoy deseando que llegue el momento de ver a Sokka. o le dan una espadita láser pequeñita, ¿te imaginas? Sería muy guapo. Y como yo de una rata con una rana con esteroides dando saltos. Brutal. A mí me gustaría ver básicamente a Ahsoka en live action. Estaría Sí. bastante bien. Además me parece la supuesta actriz. A ver, que, creo que ya lo confirmó Disney, que en plan, creo que ya era oficial. O sea, el Rosario Dawson como Ahsoka me pega mucho. O sea, me parece que se parece mucho a la Ahsoka de Clone Wars. Queda bien, queda bien. Yo creo que tiene buena pinta esta temporada, sobre todo ha empezado fuerte el primer episodio con básicamente Mando yendo a Tatooine de nuevo. Ujú. Al final me gusta la referencia a la mecánica de la primera temporada que se queda cuidando del pequeñito Yoda. Y luego al final la historia en sí ha estado bien. Es curioso, han sacado un lado bueno de los moradores de las arenas. Sí. A ver, Yo de hecho creía que no tenían de un lado bueno los morales de las en arenas. realidad, en realidad no tienen un lado bueno. En realidad, básicamente lo que les ha ofrecido Mando es que ellos lo que querían es la Librarse carne. de Querían bichos. librarse de él y querían la carne. O sea, los humanos le daban igual. Eran como, por así decirlo, el medio para llegar a su éxito, a lo que querían. Porque al final creo que salió una perla. No sé si te das cuenta, cogen una Sí. perla. A lo mejor eso era súper valioso y casi algún objeto legendario. Y dices, wow, la perla del Sí. dragón. Entonces, Mando es un tío listo. Como tampoco es un... Es que Mando en realidad tampoco es un héroe. Es una... Ya, es una No, recompensa. no le O sea, puedes... Es que no es un personaje que dices es bueno, tampoco es malo. Es un personaje que va a lo suyo. que hace lo que quiere y busca su interés. Bueno, como misión de cazar recompensas, se le considera vivida como su hijo y tiene. Y por Bueno, el. como Mandalorian, como Mandaloriano. No como cazar Claro. recompensas. Ah, vale, perdón. Y como parte del gremio, pues ahora tiene la labor de No, cuidar de él gremio hasta no, que encuentre. gremio tampoco. No se dice gremio, se No, dice gremio, si lo dicen así en no. la primera El temporada. gremio, te explico. Déjame explicarte.
El gremio son los cazarrecompensas. En el último episodio, cuando la Mandaloriana le dice que por el código tiene que cuidar a Yoda porque es un Sí, huérfano, es por el código de los Mandalorianos. El gremio, por así decirlo, desaparece. sí, A comprendo. ver, el gremio en sí no desaparece, pero esa facción o los que estaban ahí en sí se degrega, se separa. Sí, Entonces, sí, pues eso, es el camino del Mandaloriano, de coger a sí. los huérfanos y ayudarles a encontrar a Pero, los suyos. pero que básicamente lo que es a lo largo del camino hace lo que le conviene. Claro, es que su misión es llevar al pequeño Yoda a donde sea, porque todavía no sabemos casi nada. Y va a hacer todo lo que haga falta, matar a quien sea. Básicamente, al principio de la historia coge al tipo este en los negocios y hace que lo maten. No lo mata él, pero lo deja ahí. Y Y luego en la primera temporada mismamente sigue cuidando de mi vida, pero mientras sigue haciendo trabajos de cazar recompensas. El episodio sí, en el que va a la cárcel, que ujú, básicamente es para conseguir dinero. básicamente. Y a riesgo de su vida y tal. Entonces, es una historia bastante bien traída, porque los Mandalorianos no son muy conocidos por la mayoría de las personas que ven. Las personas que ven Star Wars, las películas nada más, saben que Jango Fett y Boba Fett tienen el mismo casco, pero no saben por qué. Mm, Incluso hay gente que no sabe la relación que hay entre esos dos personajes. sí. Y luego, bueno, está bien explicar porque podrían sacar muchísimo jugo yéndose a la antigua república porque los mandalorianos eran una facción muy fuerte. Y salen Rebels y sale también en Clone Wars las armas que tenían contra los Jedi. Mm, Y eran fuertes, o sea, podían luchar contra un Jedi. Imagínate. Y ganaban bastante. sí. Entonces, haber hecho esa idea metiendo un personaje tan apapuchable, abrazable, besable como Baby Yoda, ha sido un muy buen punto para Disney. Y luego, metiendo lo que nos gusta a los fans, ¿no? A personajes importantes. Ya puedes hablar del final del episodio, ya puedes. Oh, sí, gracias. O sea, era uno de los rumores que No, estaba para la no serie. se ha oído muy bien, pero ha dicho Boba Fett. Boba Fett. O sea, era uno de los rumores junto con Ahsoka, Bo-Katan y Sabine. Bueno, Rex De estaba hecho por lo ahí en el hablamos. aire. Y es como, no me esperaba para nada que en el primer episodio ya saliera. O sea, en el momento en el que sale por la puerta y sale la armadura de Boba Fett, tú dices, "Ah", te quedas como Boba Fett. Y luego se quita el casco y dices, ah, pues no era Boba Fett. Claro, es que a ver, yo le vi ese cuerpo escuchimizado, digo, no tiene pinta de ser Boba Fett. A ver, no tenía pinta, pero como la última vez que se era Boba Fett bueno, no estoy hablando de cómics porque yo cómics solo he visto las series y las películas. En cómics En la- consigue sobrevivir a la bestia esa y va con su nave y lo destroza vivo, le mete misiles desde el Sí, espacio y lo destroza. sí. Pero, no tiene pinta de que haya pasado esto en la serie. Ahora técnicamente esta serie va a ser canon y entonces habrá sido una historia diferente porque técnicamente Boba Fett se fue de Tatooine. No sé, a no ser que haya vuelto por lo que sea, a ver qué explicación dan A de ver la cómo ha historia. perdido su armadura, bueno, es que Sí, claro. a lo mejor Pero va a claro, recuperarla. luego llega al final y tú dices, ¿quién será? ¿Quién será? Se da la vuelta y es Boba Fett. Bueno, es el actor que hace Django, pero es igual. Así que es Boba Fett. Claro, básicamente es él. Es él. Y que salga Boba Fett puede ser una señal de que salga el Capitán Rex. Sí, porque al fin y al cabo es el mismo actor, o sea, Es que tienen que pagar a la misma le persona. ponen barbita, le ponen una barba larga, blanca y ya está. Sí, básicamente, un poco a lo mejor de Porque además arrugas con maquillaje. Rex también es calvo. Bueno, es calvo. Rex es calvo. Sí, sí. Si es que, Es bueno, como que se habla con Ahsoka ya, maravilloso. subiría de un 10 a un 12 la Sí, serie. sí, Es que sí, sería para enmarcar, directamente para enmarcar. Decir, mira, ya ves. esto es lo que nos gusta a todos. No esas tres películas que has hecho ahí. No, esto. Ya. Queremos ¿Te esto. imaginas una escena de Rex y Ahsoka recordando a Anakin o algo? Yo sería como... Hayden Christensen no está contratado para esta temporada. No, no está contratado. Algo soy yo de Obi-Wan. Pero quién sabe si... Pueden coger trozos de.
O simplemente que lo mencionen, que se pongan a hablar de él. O sea, ya sería, o sea, como referencia ya sería maravillosa. Simplemente decir, sí, como decía, ¿cómo lo llamaba Asuka? Es que claro, Skyway. yo lo veía, El aquí, de Skyway. es que guay. Es que en inglés lo llama de otra forma, pero también igual. Y Anakin la llama ya de otra forma, Chips o algo así. ¿Cómo era en español? Se me ha Chulita, olvidado. chulita, chulita, Chilita, chilita. chulita. En inglés es algo así. ¿Te imaginas? Sería muy bueno. Sería un Sería momento. maravilloso. Que yo Ya. digo, mira, apago la tele, simplemente con ese momento apago la tele, me meto en la cama y empiezo a llorar de felicidad. No quiero ver más. Me arropo y digo, Ya ves, ya ves. gracias. Y luego si sale Ahsoka, ¿qué traje llevará Ahsoka? Yo creo que uno nuevo. A ver, Yo yo creo iba que con una también. capa blanca y un bastón. Eso es No la sé. última vez. La última vez. Eso además era justo cuando se destruye el imperio o fue antes de destruirse el imperio. Bueno, no sé exactamente. No me acuerdo. Rebels, la serie de Rebels. No, la serie de Rebels cuando todavía no se... O sea... Ah, bueno, Hay pero una, claro, hay una cosa, pasan años en esa escena. hay una cosa de la que no estamos hablando y que se nos está olvidando. Y es que podríamos ver a Ezra Bridger. También. De hecho, no sé si lo viste, un actor subió tweets haciendo como directas diciendo que era perfecto para hacer de Ezra en live action, en plan, y haciendo referencia a Mandalorian y tal. Como salga Ezra con Ahsoka, ya vamos, apaga y vámonos. Es que como de repente haya vuelto Ezra, eso ya es otro nivel de serie también, haz así. Es que tiene tantas cosas Y para poder que, y meter a que, y que Timón. se ponga Ezra el maestro de Baby Yoda. Bueno. Con eso de que vayan a que vale, hablen de los Jedi en esta temporada y por qué los tienen que buscar y todo el rollo, total. Perfectamente, Pueden sacarlo perfectamente. desde otra manera. Y pueden Y sacar, venga, luego, pueden sacar cosas. y luego no sé, había una escena del tráiler que salía una mujer encapuchada que se dice que esa era Sabine, porque se cree que es la actriz que salía ahí, supuestamente era la que se rumoreaba para ser Sabine, que Sabine se va con Ezra y Ahsoka. Bueno, Ezra se Bueno, va. no, Ezra se iba por su lado, Ezra se iba por Sí, su lado, Ezra y Sabine desapareció se con iba con Ahsoka. Ahsoka para buscar a Ezra. Bueno, y de hecho creo que. Bueno, Syndulla, ¿no? La capitana Syndulla luchó en la Estrella de la Muerte con Luke. También podría salir. Sí, Es que puede salir cualquiera de esos. ya, Incluso la verdad Sep. es que ¿Te sí. imaginas que saliera Sep? No creo, pero. Ya, no sé. Podría salir de repente el fantasma y dices, uy, wow, ¿y de repente? Sí, estaría guapo, la verdad. El fantasma sale en Star Wars 9, creo, ¿no? A ver, sale en Rogue One. De Seth, no, de Kanan. ¿Por qué dices Kanan ahora? Porque Kanan es el Jedi, ¿no? Pero Kanan Kanan muere. es el que salía. Claro, pero no has dicho el fantasma. No, el fantasma es la nave. Ay. Ah, te referías al Claro, fantasma, vale. a la Me estaba nave, el rayando. Yo fantasma. estaba pensando en Kanan como entidad de la fuerza No, después de no, no, estar no, yo muerto. me refiero a la nave, yo Vale, me vale, refiero a la vale, nave. vale. Sí, eso, Tranquilo, eso también estaría muy guapo. Es estaría que muy yo ya guay. desde que pensaron en Anakin como fantasma ya quiero que salgan todos como fantasmas. David le gustan los fantasmas. Solo quiero que salgan fantasmas. Oye, quién sabe, quién sabe. Encima es que como esta serie tiene presupuesto a caja abierta, básicamente, yo creo. Sí, ¿te Es que. imaginas que salía también Kanan? Sí. No, pero el fantasma salía en el episodio 9 no, salía en Rogue One. Vale, era Rogue One, ¿no? La nave en sí sale en Rogue One. Sí. Vale. Es que además. Claro, es que la cosa es que justo Rebels tiene un salto temporal. Tiene un salto temporal. Entonces, Rebels, yo creo que es. Cuando termina Rebels en sí, es cuando va a pasar lo de Rogue One por ahí, más o menos. Porque cuando destruyen la flota de Thrawn, que el pedazo. Que yo creo que ahí empieza a desestabilizarse el imperio. Y a partir de ahí van a por los planes. Y justo, claro, hacen ese corte, porque yo creo que es un corte para Rogue One. Sí. Creo que justo Rebels es justo después del episodio 3. Es justo en la época de Han Solo. Ujú. Ahí Sí, por está. ahí. Y es justo después del episodio 3 pero antes que Rogue One. Ujú. Sí. Y entonces, cuando van a dar el salto temporal, ya se van al final del episodio 6.
Y Sí, es justo la combinación que a mí me quedé loco. Fue como de repente, ¿qué ha pasado aquí? Han pasado 20 años. ya, ¿eh? Total, total. Sí, Sí. Sabine Calva no me gustó, la verdad. Dije no. Nada, sí, lo mejor como siempre es Ahsoka. Me quedo con esa con barba. Que no salió, pero tendrá barba. ¿Te A lo imaginas? canon. A lo Canan, estaría muy guay. Estaría muy guay. Y ciego. No, ciego no, por favor. Ya tuvimos suficiente con ese episodio. Madre mía, menudo episodio, por favor. Si no habéis visto Rebels, es muy buena serie. La primera temporada cuesta un poquillo coger el ritmo, pero luego La empieza. segunda, Sí, la segunda también, hasta pero la la segunda. tercera, cuarta coge ritmo fuerte. Muy fuerte Sí, además. la trama de los mandalorianos está muy guay. Está muy chula. Sí, sí, sí. Yo, Y todas y las cosas que explican de la fuerza en la 4 también. claro que luego sale Bo-Katan en Rebels y luego en Clone Wars y me gusta mucho más en Clone Wars. La animación, la verdad. Obviamente. El estilo muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Solo tienes que ver la versión de Anakin de Rebels y la versión de Anakin Bueno, de Clone Wars. esa versión La versión de es que es Anakin de muy Rebels meme. es Es horrible. muy mala, parece una princesita. Parece una Sí, princesita. sí. Es que es eso, es una Eh, princesita. Y tiene la cara, es una bola la cara, no sé, es Sí, muy no, raro. está muy mal hecha, está muy mal hecha. Como es en Clone Wars así serio, ya con rasgos tal, ahí es un. Y que tú le ves en Clone Wars y es que se parece al Hayden Christensen o como se Sí, diga, que no sí, sí, lo sí. pronuncio bien. Se Bueno, parece, pero es que el de Rebels no se parece nada. tiene un toque, es que es curioso porque si ves también al actor de doblaje, también se parece al actor de doblaje en inglés. Es una mezcla. Sí, Es una mezcla entre las dos caras. sí, Sí. Pues en definitiva ha estado muy bien el episodio de hoy. Lo he disfrutado sí. bastante. Y hay ganitas ya del viernes que viene. Sí, la verdad es que sí. Qué pena que no estén todos para hacerme maratón, pero bueno. Ya, es una pena al final. Está bien. Al final Tiene sus es. partes buenas y sus partes Sí, malas. vas digiriendo el episodio, vas como cogiéndole ganillas a la siguiente semana y al final también la serie así está más viva más tiempo técnicamente. Sí, y te evitas de spoilers. Sí, porque los spoilers. Ay. Hace mucho que no me como uno, pero. Da Cuidado. igual. Sí, sí, sí. Tema spoilers, para hacer un podcast entero. De llorar acerca de los spoilers que nos hemos comido. Buah, pero de llegar un día a clase y de repente decir, ayer fui a ver la peli y este muere. Y yo, ¿cómo? Sí. Buah, A mí me, en clase era lo peor. En clase era lo peor. a mí me lo hicieron con Han Solo y con Quicksilver en Los Vengadores 2. No, hombre, no, con Han Solo. Es que yo la vi. Yo dije, Star Wars 7 la vi el jueves a las 12 de la noche. La primera sesión que hubo en toda Europa. Bueno, en toda España, básicamente. Yo tardé poco desde que salió, en plan, creo que solo fui un día a clase, Claro, desde que fue salió el hasta viernes. que luego la vi. Y entonces, en ese día que fui a clase, uno de clase, Han Solo muere y yo. Gracias. Pues que además Porque en el cine, el me final de la acuerdo, película. en el cine todo el mundo cuando de repente, es que además se oyó muy fuerte cuando le mata, todo el mundo, ¡ah! Literal, literal, fue como, no me lo puedo creer que esté matando a Han Solo, no me lo puedo creer, ¿qué Sí. mierda está pasando? ¿Qué está pasando Disney? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que una niña? Otro tema para hablar, Rey, un personaje muy sobrevalorado para, al final es la princesita de Star Wars, pero bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Sí, yo Ya. creo que está bien. Yo creo que en esta temporada habrá otro episodio con usted. Bueno, tenemos ya varios programados. Varias apariciones tuyas, así que apareces y te vas. No, varios episodios bastante interesantes. Simplemente, un poquito, Como Ahsoka en Mandalorian. efectivamente, un poquito de spam. David, dinos tu cuenta de dibujo Dave Art, bueno, Dave Art barra baja. con V, Ahí lo tenéis. con V. Sí, Y bueno, ya sabéis, aquí en Abrinator en YouTube, Abrinator en Instagram y el podcast en Primo de Spotify. Así que nada, un abracito a todos y cuidaros. Chao, chao.